Hola, yo soy Lala y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube un día más. En el vídeo de hoy voy a enseñaros una serie de trucos que os van a ayudar a la hora de contar un cuento destinado a edades muy pequeñas, entre 2, 3 años o incluso menos. Los que trabajamos o tenemos niños pequeños en casa sabemos que son edades en las que les cuesta mucho mantener la atención y quizás pues nos tenemos que esforzar un poquito más y recurrir de aquellos pequeños trucos o ideas que nos facilitan que los niños se centren en el cuento y aguanten todo el cuento atentos. Así que vamos allá. El primer truco, o más bien consejo, que es yo creo de los más importantes que os voy a enseñar, es que os guste, os tiene que gustar la historia o el cuento que vais a contar. Os tenéis que sentir identificados y sentiros cómodos con la historia, con los personajes, incluso con el contexto del cuento, porque eso se lo vais a transmitir a los niños. De lo contrario, lo van a notar, va a ser un cuento muchísimo menos cercano. Así que os aconsejo que os cojáis aquellos cuentos que realmente os gusten y que sepáis que a los niños, por supuesto, les van a llamar la atención. Otro de los trucos también muy importante es que gesticuléis. Debéis de gesticular muchísimo, de una manera exagerada y además a lo largo de toda la narración, porque es una de las cosas que más les va a enganchar a los niños. Son muy pequeñitos y las formas, las expresiones de la cara les llaman muchísimo la atención. Así que os aconsejo que os pongáis en casa delante de un espejo y que practiquéis, que pongáis millones de caras, que perdáis la vergüenza, porque con vergüenza no vais a conseguirlo. Otro de los trucos también, junto con los dos anteriores, que bajo mi punto de vista son los más importantes, es que pongáis diferentes voces. A lo largo de la narración irán saliendo diferentes personajes que será muchísimo más fácil para ellos identificarlos si los ponéis diferentes voces. No olvidéis que ellos no saben leer, sin embargo, si ponéis diferentes voces, ellos van a identificarlos muchísimo mejor y además que les gusta muchísimo. Al igual que con los gestos, podéis realizar diferentes voces en vuestra casa, más aguda, más grave, más melódica, y además subir y bajar los tonos de voz. Eso funciona muchísimo. Otro de los consejos que os doy es que no os preocupéis exageradamente por encontrar un lugar perfecto para contar el cuento, porque puede ser cualquiera. Puede ser el aula, puede ser la cocina, puede ser el parque. Simplemente lo único que tenéis que tener es el cuento y muchas ganas de contarlo. Sí que está bien que dentro del aula o mismamente en su habitación encontréis un pequeño huequecito, un pequeño rincón en el que podáis poner una alfombra y un par de cojines para que podáis contar los cuentos que os apetezca a lo largo del día. Incluso poner alguna pequeña barra con algunos cuentos que sean sus favoritos y que tengan accesibilidad a ellos, pero puede ser cualquier lugar. El quinto de los consejos es que escojáis cuentos que no sean muy largos y que tengan imágenes muy grandes, que sea simplemente que las imágenes sean lo que destaque de todo el cuento. No olvidéis que los niños de estas edades no distinguen las letras, no saben leer, por supuesto, y ellos se sirven de las imágenes para seguir toda la historia que ellos están escuchando. El siguiente de los consejos es que elijáis un cuento que esté adaptado ya no solo a su edad, que también, sino también a sus propias características y a su desarrollo. No olvidemos que cada niño es un mundo y que a lo mejor lo que para uno es su cuento perfecto, para el otro puede ser que sea demasiado complicado o demasiado sencillo. Así que más bien lo que debemos hacer es fijarnos en sus propios gustos y en sus características. Sí que es verdad que a estas edades no falláis fijo con cuentos que tengan solapas que escondan pequeños secretos, texturas, sonidos. Tengo pensado además un vídeo donde os voy a enseñar diferentes tipos de cuentos que son muy apropiados para estas edades, así que lo subiré para la siguiente semana. Algo muy importante que debemos saber es que nunca debemos salirnos de la historia ni por supuesto de nuestro propio papel de narrador. Cuando veamos que alguno de ellos está distrayendo, que está hablando y molestando a los demás, lo único que tenemos que hacer es introducirle en la propia historia, llamarle por su nombre o simplemente modular la voz. Podemos subir y bajar la voz de repente, o si estamos haciendo en ese momento una voz grave, hacerla muy aguda. Es muy sencillo y además os aseguro que funciona. También lo que podéis hacer es ayudaros de pequeños muñecos o de marionetas que funcionen a modo de apoyo visual. Sí que es verdad que un consejo es que los vayáis sacando a lo largo de toda la narración, porque si los sacáis desde un primer momento y los dejáis toda la historia que los puedan ver, va a llegar un punto en el que ya no van a sorprenderles porque los llevan viendo toda la historia. Entonces, ¿qué podéis hacer? Los vais sacando en diferentes momentos de la narración. Una de las dudas que siempre tenemos todos los que trabajamos con niños es cómo conseguir que no se alteren ni se muevan para querer tocar todos a la vez ese personaje físico que acabáis de presentarle. Yo la verdad es que siempre lo que hago es que les explico que es muy tímido y que enseguida que les toca a alguien se esconde. Entonces, la verdad es que funciona bastante. En el momento que veis que alguno de los niños quiere levantarse
acercarse a tocar el muñeco, le guardéis corriendo y les explicáis que es un muñeco muy tímido y que si los niños le tocan, se va. Otro de los consejos que os doy es que ensayéis vuestro cuento antes de llevarle a cabo. Debéis de conocerlo perfectamente y no solo la trama, sino los personajes, el tiempo, incluso el ambiente. De lo contrario, si os limitáis a leer el cuento para niños tan pequeños va a quedar muy poco natural y los niños no van a reaccionar igual. Y para terminar, solo me queda deciros que os lo paséis bien, que disfrutéis con cada uno de los cuentos que llevéis a cabo, que os metáis desde el minuto 1 en cada uno de los personajes y en la historia, porque así les vais a transmitir a los niños algo maravilloso, que es esas ganas por conocer, por disfrutar aventuras. Y nada más, que espero que os hayan servido cada uno de los trucos y que os haya gustado mucho, que espero que sí. Si es así, tenéis un botoncito debajo de la pantalla para darle a like. Y que no os olvidéis que podéis suscribiros, que es totalmente gratuito y así no perderos cada uno de los vídeos que vaya subiendo. Y que os mando un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!